Bien, ya está grabando. Vamos a orar y iniciamos este tiempo. Señor, te damos las gracias, como ya ha dicho el hermano Javier, no solamente por el día de hoy, sino también por lo importante que es conocerte, pero conocerte mejor. Propósito, servirte y adorarte. Así que, Señor, te pedimos en esta mañana y en estos momentos que obres en nuestros corazones, prepares todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para que seamos receptores de tu revelación. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a recordar lo que ya comenté, como digo, el mes pasado, y después daremos paso al tema de hoy. ¿Qué fue lo que comenté el mes pasado? Hablé acerca de la importancia de la doctrina de Dios. Dije que Dios es el creador y salvador y el hombre tiene necesidad de él. Mencioné este versículo, como veis aquí, Juan 17:3. Después también comenté que no hay tema de meditación más sublime que el conocimiento de Dios. Otro pasaje, que conocer a Dios es fundamental para el cristiano, ya que tener el mayor conocimiento posible acerca de Dios es tener la mejor base. ¿Para qué? Para comprender las enseñanzas de la palabra de Dios. A más conocimiento de Dios, obviamente, mejor vamos a entender las Sagradas Escrituras. Hablé también acerca del propósito del estudio. El propósito del estudio de la doctrina de Dios no es simplemente alimentar nuestro intelecto, adquirir un conocimiento y llenar nuestro disco duro, saber más acerca de Dios, puesto que el conocimiento, dije, cuando el propósito es ese, voy a conocer más a Dios, porque quiero ser mejor que nadie. Cuando alguien diga, ¿qué dice la palabra de Dios? Están en tal sitio. Bien, dijimos que ese conocimiento envanece, sin embargo, el amor edifica. Y eso es lo que debemos buscar también, el amor de Dios, que es lo que edifica a la Iglesia. Conocer más a Dios, ¿para qué? Para adorarle y servirle más y mejor. Daniel 11:32, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Aquí hay otros pasajes que no los voy a leer. Esto ya lo vimos el mes pasado. Hablé acerca de que tiene que haber un acercamiento correcto precisamente a la doctrina de Dios, a la palabra de Dios, a conocer a Dios. No podemos acercarnos de cualquier manera. Entonces, comenté que debemos estudiar la doctrina de Dios con reverencia, temor reverencial. Dios temible en la congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de Él. Este es nuestro Dios. Así que no podemos acercarnos de cualquier manera. Debemos también acercarnos con el deseo sincero de conocerle como Él es. Debemos venir con hambre y sed espiritual de Dios, con el ruego de Moisés. ¿Cuál fue el ruego de Moisés? ¿Cuál fue el deseo que tenía Moisés? Te ruego que me muestres tu gloria. Ese debe ser nuestro deseo. El deseo del Hijo de Dios. Como digo, propósito, servirle, conocerle, adorarle mucho mejor. Dije también que debemos acercarnos con un corazón humilde y contrito. La palabra contrito viene del hebreo daká y significa derrumbado, quebrantado, arrepentido. Esto fue lo que vimos también, lo que en Isaías capítulo 6 vemos también la actitud de Isaías cuando vio la gloria de Dios en visión, se derrumbó. Ahí vio realmente Isaías cómo era él ante la gloria manifestada de Dios. Y con fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios
crea que le hay, crea que Dios existe. Y había una traducción nueva, la Nueva Traducción Viviente, que es el mismo pasaje de Hebreos 11:16, pero quizá lo entendemos mejor, que dice: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe. Tema de hoy: revelación y existencia de Dios. Revelación y existencia de Dios. Estas son dos verdades básicas en teología. Dios existe y Dios se ha revelado al hombre. Sin estas dos verdades no existiría la teología. Ahora bien, ¿cómo se relacionan la existencia y la revelación de Dios? ¿Qué viene primero? Cronológica y lógicamente, primero Dios existe y después Dios se revela. Si Dios no existiera, no podría revelarse. Entonces, cronológica y lógicamente, lo primero es: Dios existe. Sabemos que Dios es eterno, lo dice su palabra. Es alfa y omega, principio y fin. Antes de Dios no había nada. Dios es eterno. No podemos entenderlo con nuestro razonamiento limitado. Pero la Biblia dice, la palabra de Dios dice que Dios es eterno. Ahora bien, cronológica y lógicamente es esto: primero Dios y después Dios se revela. Pero teológica y bíblicamente deberíamos tratar primero la revelación de Dios y después su existencia. ¿Por qué? Porque solo podemos llegar a la certeza de Dios, a la certeza de la existencia de Dios, a través de su revelación. Sabemos que Dios existe. ¿Es así o no? ¿Por qué lo sabemos? Porque Dios se revela. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar el tema por este orden. En primer lugar, vamos a ver la revelación de la existencia de Dios. Primero, ¿qué significa la palabra revelación? Número 1. Según el diccionario, revelación significa acción de revelar, manifestación de una verdad oculta, por excelencia, la manifestación divina. Por lo tanto, revelar significa descubrir o manifestar lo ignorado o lo secreto. Por ejemplo, la Iglesia en el Antiguo Testamento era un misterio. ¿Cuándo fue revelado ese misterio? En el Nuevo Testamento. Lo vemos. Ahí se descubrió algo que estaba en secreto. En hebreo, revelación significa galá, destapar o descubrir algo. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Propósito: para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Las cosas secretas pertenecen a Dios, pero Dios ha revelado ciertas verdades, ciertas cosas que son para nosotros, para nuestros hijos, quiero decir, para todos. Segundo pasaje, Amós 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Dios ha revelado lo que ha querido revelar, como veremos, de diferentes formas, de diferentes maneras, pero una de ellas es a través de sus profetas.
En tercer punto, que significa revelación, es Apocalipsis. ¿Os suena Apocalipsis? ¿Por qué os suena? Por el libro, es el último libro de la Biblia, llamado también, por cierto, Revelación. Revelación es también llamado el último libro de la Biblia. Y como vemos en Apocalipsis 1:1, la revelación ¿de quién? De Jesucristo. El Señor Jesucristo le reveló al apóstol Juan en la isla de Patmos todo el libro de Apocalipsis. Así que la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Dios revela. Y en una forma amplia podríamos decir que la revelación consiste en que Dios, por iniciativa propia, se manifiesta o se da a conocer al hombre. Pero es Dios quien toma la iniciativa. Es Él quien toma la iniciativa. Ahora, importancia de la revelación. ¿Por qué es importante la revelación de Dios? Hermanos, la revelación es importante porque necesitamos que Dios se revele. Nosotros, el hombre, no solamente somos seres finitos, sino que somos también pecadores. Por tanto, nunca podríamos llegar al conocimiento de Dios partiendo de nuestra razón finita. Ningún ser humano tiene la capacidad para entender, para conocer a Dios de un modo perfecto. Los teólogos medievales tenían una frase que decía: lo finito no puede aprehender o contener a lo infinito. Es decir, lo finito no puede comprender lo infinito. ¿Por qué? Como digo, limitados, y no solamente eso, sino que tenemos la mente entenebrecida por culpa del pecado. Mente entenebrecida, es decir, una mente llena de ignorancia espiritual, así como también de oscuridad. Y esto lo podemos ver precisamente en Efesios, cuando dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Esta es la realidad del ser humano, muertos espiritualmente. Nosotros nunca podíamos tomar la iniciativa para conocer a Dios si Dios no se revelara. Muertos espiritualmente. El hombre no puede acercarse a Dios, es Dios quien se acerca al hombre, es Dios quien busca al hombre, porque el hombre está incapacitado para buscar a Dios. Pero Dios, en su misericordia, busca al hombre. Y entonces sí que el hombre tiene la capacidad dada por Dios para acercarse a Dios. Por tanto, es imprescindible que Dios tome la iniciativa en revelarse. ¿Para qué? Para que el hombre pueda llegar a conocerle. Y por supuesto, no un conocimiento perfecto, no un conocimiento exhaustivo. Conocimiento perfecto nunca lo tendremos de Dios. Ni incluso cuando estemos en gloria, según dicen algunos teólogos.
Esto, cuando estemos en la presencia de Dios, el Señor lo dirá. Dice Mateo 11:27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Dios en su soberanía revela a quien quiere, cuando quiere y como quiere. Pero nosotros, insisto, estamos incapacitados para conocer a Dios. Si Dios no hubiese obrado soberanamente en nuestras vidas, regenerando nuestros corazones. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y en ese estado es cuando entonces nosotros podemos conocer a Dios. No antes. No antes. En resumen, sin la revelación divina no podríamos saber nada acerca de Dios, y no solo eso, sino tener la certeza de su existencia. Bien, veamos a continuación categorías o clases de revelación. La revelación suele dividirse en dos categorías, clases o tipos. Hay una categoría llamada la revelación general, de la que vamos a ver ahora algunos textos y algunas cosas, y después hay otra categoría, clase, que es la especial o llamada también particular. Esta lo veremos más tarde si da tiempo, y si no lo dejaremos para dentro de 2 domingos. Revelación general. La revelación general es accesible a todo hombre en cualquier lugar. A todo hombre en cualquier lugar. E incluye por lo menos 3 formas de revelación de Dios al hombre. Primera, a través de su creación. A través de su creación, dice el texto, Salmo 19, 1-6, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la palabra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que esconda de su calor. Dejadme que ahora os ponga la revisión, nueva traducción viviente, que lo entenderemos mejor, y dice así: los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Día tras día no cesan de hablar, noche tras noche lo dan a conocer. Hablan sin sonido ni palabras, su voz jamás se oye. Sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Dios preparó un hogar para el sol en los cielos y éste irrumpe como un novio radiante luego de su boda. Se alegra como un gran atleta ansioso por correr la carrera. El sol sale de un extremo de los cielos y sigue su curso hasta llegar al otro extremo. Nada puede ocultarse de su calor. ¿Qué notamos aquí? Aquí lo que notamos es que todo en los cielos revela, muestra, declara la gloria de Dios. Los cielos hablan de la gloria de Dios. Y notad que esta revelación no se limita a algunos hombres, país en concreto o continente especial. Esta revelación, la revelación natural, la que Dios manifiesta su existencia a través de lo que ha creado, es para todos los hombres. Nadie puede decir: yo no he visto la revelación de Dios.
Estamos hablando de la naturaleza, de lo que Dios ha creado. Mientras, no solamente, vamos a ver otro pasaje que se encuentra en Hechos, y es cuando Pablo y Bernabé estaban predicando en Listra, hacen también referencia a la creación de Dios. Vamos a ir un momento para que veamos el contexto, porque es muy interesante. Aquí sale también, como en Hechos capítulo 3, aquí en el 14 vemos también la curación de un cojo, una persona impedida de sus pies, ¿verdad? Y después vemos por qué Pablo también hace referencia a la creación de Dios. Hechos capítulo 14, a partir del versículo 8, aunque para nosotros los versículos que vamos a ver van a ser concretamente del 15 al 17, lo digo para estar en el contexto. Dice así el versículo 8: y cierto hombre de Listra, sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Dice, este oyó hablar a Pablo, el cual, es decir, Pablo, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre que quería ofrecer sacrificio. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Y ahora notad aquí estos 3 versículos que hablan también acerca de la revelación de Dios por medio de la creación. 15. Y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejante a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, notad, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas era dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Así que según este pasaje, vemos que Dios nunca ha quedado sin testimonio, aún entre aquellos que no tenían la palabra de Dios. A través de la creación, como vemos, y la providencia, Dios revela algunas cosas de sí mismo, algunas cosas, las que Él quiere revelar. Y aquí notad que no solamente Pablo está hablando de la existencia de Dios, de la revelación de Dios por medio de la naturaleza, de la creación, sino que también está hablando de la bondad de Dios. Haciendo bien, dice, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. En Romanos capítulo 1, versículos 20 y 21, dice lo siguiente, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay ni una sola persona a través de la historia que pueda presentarse delante de Dios y pueda justificarse, pueda decir, yo no he tenido la oportunidad
de conocerte. La palabra de Dios afirma rotundamente que todo ser humano ha tenido la oportunidad de presenciar, de conocer la existencia de Dios. Por lo tanto, nadie tendrá excusa el día que se presente delante de Dios. Y hermanos, nuestro mundo, el mundo en el que vivimos, no es un producto de la casualidad. El mundo en el que nosotros vivimos, el mundo que nosotros no podemos ver, vemos un diseñador perfecto, vemos un creador perfecto y vemos un sustentador perfecto. John Whitner dice: el testimonio de Dios en la naturaleza es tan claro y constante que es indefensible ignorarlo. Su condenación está basada no en su rechazo a Cristo, de quien no han oído, sino en su pecado contra la luz que posee. Alguien ha dicho: el hombre fue creado para caminar recto, erguido, fue hecho así para mirar arriba. La perfección de Dios, la revelación de Dios por medio de su naturaleza. Las bestias miran hacia abajo, aunque hay muchos hombres que viven como ellas. ¿Quiénes son estos? Los que ignoran voluntariamente que Dios se manifiesta a través de su creación. Paréntesis. Estuve mirando la gran teoría, la teoría del Big Bang. Dice: la gran explosión, y yo añadí, y la gran mentira. Dicen lo siguiente: al principio no existía nada. Bien, ¿no? Parece. O por lo menos no se sabe el qué. Pero hace unos 13.000 millones de años, es decir, el año pasado, 13.000 millones de años, una partícula infinitamente densa, más pequeña que un átomo, y estuve mirando, digo, ¿y cuánto mide un átomo? Algunos dicen que no se puede saber, otros decían que aproximadamente 23 gramos, un átomo. Bien, una partícula infinitamente más pequeña que un átomo explosionó en un cataclismo denominado Big Bang. Y en ese momento, por arte de magia, ¿qué sucedió? Nació el tiempo y el espacio. ¡Qué bonito! En esta teoría creen muchas personas. Hay que tener fe para creer esto. Pero ¿cómo contrasta verdad con la creación perfecta de Dios? Lo que nosotros creemos, nuestra fe es razonable. A cualquiera que le presentes la creación, producto de un Dios realmente poderoso, maravilloso, único, verdadero, y le presentas esto, yo creo que una persona en su sano juicio va a elegir, se va a decantar, ¿no?, por la creación de Dios. Quizás estés pensando, esto fue lo que mi esposa me comentó, bueno, ¿y los ciegos?
que no ven. Y algunos no solamente son ciegos, sino que son ciegos, sordos y mudos. Nosotros vemos. Os responderé a esto después. Vale. Ahora, el testimonio de la creación, entonces, podemos concluir que es específico. ¿Por qué es específico? Porque testifica de la sabiduría, poder y gloria de Dios. La expansión del universo está llena de las obras del poder creativo de Dios en su extensa variedad: nubes, astros, planetas, estrellas, etc. Se ha dicho que un astrónomo que no es un creyente devoto tiene que ser un necio. No lo digo yo, lo han dicho. Me remito a leer lo que algunos creen. Pero no solamente el testimonio de la creación es específico, sino que es también incesante. ¿Por qué? Porque su testimonio, como hemos leído en el Salmo, es ininterrumpido, es decir, continúa día y noche. La creación habla día y noche. ¿Y a quiénes hablan? A quienes deseen oír su voz. Una noche clara, si estamos en el campo. Bueno, de esto nos pueden hablar muy bien Miguel y Yoli, que son amantes de la naturaleza, suelen salir, van a grandes montañas y me imagino que podrían ellos decirnos qué es lo que contemplan. La hermosura del universo, más en una noche clara. Ahí ves el poder de Dios manifestarse. Por eso que es incesante, es ininterrumpido. Día tras día, noche tras noche, y ahí vemos la voz. No solamente el poder, sino la voz de Dios, aunque no se pueda oír. No se puede oír porque es inaudible. No pronuncia palabras para el oído natural humano. Sin embargo, hermanos, podemos afirmar que Dios está hablando. Dios sí habla a través de su creación. Así es que, aunque no haya una voz audible, la naturaleza habla de Dios y Dios quiere que oigamos su voz. Y es universal. ¿Por qué? Salmo 19:4, por toda la tierra salió su voz. Y ahora viene, ¿y los ciegos? ¿Sordomudos? ¿Tienen excusa? No, no tienen excusa. ¿Por qué? Porque Dios se ha revelado también de otra manera. No sé cuántos de vosotros habéis oído hablar de Helen Keller. Podéis incluso ver una película muy bonita basada en su vida. En YouTube podéis verla, creo que se titula El milagro de Helen Keller. Nació el 27 de junio del 1880 y falleció el 1 de junio del 68. Fue una escritora, oradora y activista política sordociega de Estados Unidos. Pero leed esto. Dice, cierta enfermedad dejó sin vista, oído y habla a Helen Keller cuando tenía 19 meses. Por medio de los esfuerzos incansables y abnegados de Anna Sullivan, Helen por fin aprendió a comunicarse mediante el tacto y hasta aprendió a hablar. Cuando la señorita Sullivan trató por primera vez de hablarle a Helen acerca de Dios, la respuesta de la niña fue que ella ya sabía acerca de Él, acerca de Dios, pero lo único que le faltaba era conocer su nombre. Si no había visto nada,
si no había oído nada? ¿Cómo es posible? Pues mirad, hermanos, es posible porque Dios no solamente se revela a través de la creación, sino que se revela también a través de la conciencia humana. Ya tenemos dos formas de revelarse: a través de la creación y a través de la conciencia humana. Dios se ha revelado a sí mismo a cada uno mediante un sentido interno de lo correcto y de lo incorrecto. Todo ser humano sabe lo que es correcto y lo que es incorrecto. Esto es lo que Dios ha puesto en sus conciencias, en nuestra conciencia. Romanos 2, 14, 15 dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita ¿dónde? En sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. La palabra corazón es usada aquí en el sentido, como veis, conciencia. Nueva traducción viviente: aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. ¿Por qué? Porque ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Dios se manifiesta, se da a conocer a través de la conciencia humana. Lo hemos visto a través de las declaraciones de Helen Keller. No veía, era sordomuda, no tenía ni idea, pero cuando la persona que estaba a su cargo enseñándola pudo hablarle acerca de Dios, hemos visto cuál fue la respuesta de Helen Keller. Sabía que Dios existía. Lo que no sabía era cómo se llamaba. Ella pudo afirmar lo que afirmó a través de su conciencia. Así que Dios se revela también a la humanidad a través de la conciencia. Así que todas las personas, en todas partes, hemos visto que sienten en su corazón que Dios existe, que somos criaturas suyas y que Él es el Creador. Pero notad, ahora vamos a ver un versículo en el que Pablo dice que incluso los gentiles incrédulos conocieron a Dios, pero no le honraron como a Dios ni le dieron gracias. Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, y este conocido es de experiencia, es real, que lo conocieron, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, fue lleno de oscuridad y confusión. ¿Por qué? Porque habiendo conocido a Dios, porque sabiendo de la existencia de Dios, lo que hacen es no glorificarlo, es decir, rechazarlo. Así que tan pronto el hombre rechaza la verdad de Dios, esta es reemplazada por las tinieblas de la falsedad espiritual. También la palabra de Dios reconoce que algunos niegan sentir en su conciencia a Dios e incluso niegan que exista Dios. Salmo 14:1. ¿Quién dice que no existe Dios? El necio. El necio dice en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, dice la palabra, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Y esto es producto
del pecado. Ahora, el necio se refiere a una clase de persona, y no a un individuo en particular. Enrique Aisbord, puritano del siglo XVI, en sus anotaciones nos dice que la palabra necio usada aquí es naval, que tiene el significado de desmayar, morir, decaer como la hoja se marchita. Es un título que se da al necio en el sentido de que ha perdido el jugo y savia de la sabiduría, la razón, la sinceridad y la piedad. Hay otro hermano llamado Trapp que dice lo siguiente: un individuo sin savia, el esqueleto de un hombre, hablando del necio, dice que es un individuo sin savia, el esqueleto de un hombre, un sepulcro ambulante de sí mismo en quien toda religión y recta razón se ha marchitado, secado y decaído. Así que la negación de la existencia de Dios es el resultado del pecado y de una vida corrompida. La negación de un Dios personal ha sido llamado el clímax de la necedad. Y tratar de vivir como si no hubiese Dios, hermanos, esto es una necedad. Lo vamos a dejar aquí. Llevo 40 minutos. Dentro de 2 domingos, si Dios quiere, continuaremos. Pero que Dios se da a conocer, que Dios se manifiesta, es una realidad que nadie puede negarla, e insisto, que nadie tendrá excusa. Hemos visto 2 formas de revelarse Dios. Una ha sido a través de la creación y otra a través de la conciencia. Hay otra también que es a través de la historia. Pero esto ya hablaremos no el próximo domingo, el siguiente. Y después también entraremos en la llamada revelación especial. La revelación especial o particular es a través de la palabra de Dios. Lo dejamos aquí y seguiremos avanzando. Vamos a orar. Ahora tenemos la Santa Cena y no quiero tampoco quitar tiempo al hermano. Señor, te damos muchísimas gracias porque efectivamente, como tu palabra dice, el hombre no tiene ni tendrá excusa. Desde el principio tú te das a conocer. Desde el principio tú te revelas a la humanidad a través, Señor, de tu creación, de la conciencia, a través de la conciencia y a través también de la historia. Ayúdanos, Señor, a investigar más acerca de ti, a dedicar más tiempo a conocerte mejor. Queremos adorarte y servirte mejor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.